Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer hoy día la clase del día martes 29 de septiembre del 2020, ¿ya? Hoy día nos toca, como todos los martes, nos toca la parte de comunicación. Así que hoy día vamos a hablar sobre el adverbio. ¿Qué cosa será el adverbio? Vamos a leer un poquito para poder explicarlo. A ver, el adverbio es una categoría gramatical invariable. ¿Qué quiere decir? Que no presenta accidentes gramaticales. Cumple la función de modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Además puede indicar lugar, tiempo, modo y cantidad. A continuación te presentaré los casos donde se deben usar adecuadamente el adverbio. No cambia, no tiene género ni número. Es decir, el adverbio no va a ser plural, singular, no va a ser femenino, masculino, ¿ya? Porque dice que no cambia, no tiene género ni tiene número. Las funciones, ¿cuáles son las funciones? Dice, los adverbios modifican el significado de un verbo. Por ejemplo, vamos a copiarlo más grande, lo que está en su hoja. Estar bien. Miren, vamos a observar que no va a cambiar, ¿ya? Este de acá es el verbo. Vamos a ponerlo con otro color. Este de acá es el verbo. Y este de acá es el adverbio. ¿Qué dice sobre el adverbio? El adverbio no tiene género ni tiene número. Estar bien. Estar bien es una frase en la que puedo dirigirme a varias personas, ¿no es cierto? Lo importante es que ustedes estén bien o estar bien, o que o que mi salud se encuentre bien, ¿no? Es el verbo estar, yo lo puedo conjugar en varias formas. Por ejemplo, yo puedo decir estoy bien. Vamos a hacerlo con negro. Estoy bien. Puedo decirle ustedes están bien. Están bien. Vamos a ponerle hasta el ustedes, ¿ya? Yo. Tú estás bien. Poner minúscula. Ya, miren. El verbo de estas frases u oraciones, estoy, están y estás. Este es el verbo. ¿Y cuál es el adverbio? La segunda parte, ¿no? Bien. Ustedes tienen que observar que no ha cambiado en ninguna de las tres formas que hemos conjugado el verbo. Lo hemos conjugado con la primera persona, hemos conjugado con la segunda y con una tercera persona. Pero ninguna ha cambiado. En todas se conserva. Ahora, tampoco define si es femenino o masculino, tampoco tiene género. Entonces los adverbios no tienen número porque no tienen pues plural o singular, tampoco tienen género, ¿ya? Esas son las formas. Ahora dice, un adverbio modifica a un verbo. ¿Qué más hará el adverbio? Modifica también a un adjetivo, dice. Un adjetivo es, por ejemplo, muy hermoso. Muy hermoso. ¿Cuál será el adjetivo? El adjetivo sabemos que es hermoso, ¿no es cierto? Este es un adjetivo. Recuerden que el adjetivo son las características. Entonces, muy hermoso. Por ejemplo, puedo poner yo el carro o el auto. El auto es muy hermoso, ¿no? El auto es muy hermoso. El adjetivo es hermoso. ¿Y cuál será el adverbio? El adverbio viene a ser muy. Por ejemplo, si yo digo, los autos son muy hermosos. ¿Se dan cuenta que el adverbio no cambia tampoco? Si yo digo, la niña es muy hermosa.
Cambia el adjetivo, cambia el verbo, pero el adverbio nunca cambia, siempre se conserva. Tenemos acá otro ejemplo, dice, por ejemplo, otros adverbios, mucho más. A ver, corre mucho más, ya vamos a completarlo. Corre mucho más. Mucho más. ¿Cuál es el adverbio? En este caso tenemos dos adverbios, mucho y más. Este es adverbio y este también es adverbio. ¿Ya? Son dos adverbios los que hay en esta oración. Tú corres mucho más. Nosotros corremos mucho más. Como los dos son adverbios, ninguno de los dos va a cambiar, no va a cambiar en género, no va a cambiar en número tampoco. ¿Ya? Por ejemplo, tú corres mucho más. Él corre mucho más. Yo corro mucho más. ¿Se dan cuenta que voy conjugando yo el verbo? Pero mucho más no cambia. ¿Por qué? Porque es el adverbio. Entonces, una manera de saber yo en una oración cuál es el adverbio es conjugando mi oración, poniéndolo en diferentes estados. De repente puedo ponerlo en el presente, en el pasado, en el futuro, en la primera persona, segunda persona, tercera persona. Pero si observo que hay algo que no cambia, no se modifica, entonces ese viene a ser el adverbio. ¿Sí? Está sencillo, no está complicado y ustedes tienen que chequear y siempre conjugando. Igual que con el verbo, por ejemplo. Una mamita tenía una duda, ¿qué hice? Le dije, señora, el verbo se conjuga en diferentes tiempos, en diferentes personas. Conjúguelo. Y el que conjuga es el verbo. En este caso, el adverbio es al revés. El adverbio no se puede conjugar. Siempre se conserva tal como está. ¿Sí? No va a cambiar nunca. Entonces, sabiendo ya esa teoría sobre el adverbio, dice, cuando el adverbio modifica al verbo, cumple la función del complemento circunstancial. Ese es un dato aparte, ¿no? Tenemos clases de adverbio. De lugar. Por ejemplo, un adverbio de lugar es allí, aquí, acá, cerca, lejos, delante, detrás, arriba, abajo. Adverbios que indican lugar. Tenemos el adverbio de tiempo. Hoy, mañana, pasado, el otro año, siempre, jamás, nunca. Esos son adverbios de tiempo. Por ejemplo, el año que viene o el próximo año, no sé, habrá clases. O mañana tendré clases de matemáticas, ¿no? Entonces, ese adverbio que es mañana nunca va a cambiar. Por ejemplo, si yo digo, tú tendrás clases de matemáticas mañana. Él tendrá clases de matemáticas mañana. Nosotros tendremos clases de matemáticas mañana. ¿Se dan cuenta? Conserva la palabra mañana, entonces ese es el adverbio. Ahora, también tenemos el adverbio de modo. Bien, mal, rápido, despacio, fácilmente, rápidamente, deprisa, peor, etc. Tenemos muchos adverbios y que ustedes lo van a poder reconocer de la manera que les dije. Conjuguen y vean cuál es el que no cambia. El que no cambia es el adverbio. Ya tenemos el adverbio de cantidad también. Bastante, mucho, poco, nada, algo, demasiado, etc. De afirmación, sí, claro, por supuesto. Desde luego, ciertamente, es verdad o no, verdaderamente. Tenemos el adverbio de negación, no, nunca, jamás, tampoco, palabras que nieguen. Y tenemos el adverbio de duda. Quizá, acaso, tal vez, probablemente, ¿no? Y luego de eso tenemos ya una ficha de aplicación en la que ustedes van a tener que completar con el adverbio adecuado. Ustedes ya tienen acá todos los tipos de adverbios y van a poder emplear solamente los que están acá, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo salió tarde, puedo poner. Un adverbio de tiempo, no puedo usar un adverbio de tiempo y puede ser el trabajo salió tarde. O también puedo decir el trabajo salió rápidamente, también.
es un adverbio de modo, ¿no? El trabajo salió rápidamente. Ahora, el segundo, por ejemplo, dice, aún sigue, pero se recuperará. Aún sigue mal, que es un adverbio de modo, pero se recuperará pronto, por ejemplo, ¿no? Que es un adverbio de, o se recuperará rápidamente, puede ser también. Un adverbio de modo, o puede ser un adverbio de tiempo, el que puede usar, ¿no? Digo, aún sigue, no sé, a ver, aún sigue mal, pero se recuperará mañana. Es un adverbio de tiempo, ¿no? Voy poniendo yo los adverbios de acuerdo a lo que yo guste, pero que tenga sentido la oración, ¿ya? Tengan en cuenta siempre eso, que tenga sentido la oración. A ver, en la segunda hoja de aplicación dice subrayen los adverbios en las siguientes oraciones. Por ejemplo, la niña habla dulcemente. Si es que yo digo, ahora, ¿cuál será el adverbio? A ver, empiezo a conjugar mi oración y digo, la niña habla dulcemente. Si lo pongo en pasado, la niña habló dulcemente. Si lo pongo en futuro, la niña hablará dulcemente. ¿Cuál es la palabra que no se modifica, que no cambia, que no tiene género? La niña no puede ser, porque niña es género femenino, pero tiene que ser una palabra que no cambia, no tiene género ni tiene número. Dulcemente. Entonces, así voy descubriendo cuál es mi adverbio, ¿ya? En la parte 3 dice, escribe a quién modifica el adverbio. Modifica al verbo, modifica al adjetivo y modifica al propio adverbio, ¿ya? La número 4, son tres modificaciones. La número 4 dice, relaciona cada modificación del adverbio con su ejemplo. Por ejemplo, el verbo dice, muy guapo, mucho más o soy bueno. ¿Cuál es el verbo en esas tres palabras? Muy guapo, mucho más o soy bueno. El verbo es el que tiene soy bueno, soy. El verbo es soy, de ser, ¿no? Del verbo ser. Soy bueno, es bueno, son buenos. Ahí tienen que ir ustedes chequeando cuál es con cuál. La número 5 indica qué clase de adverbio es. Deprisa, qué clase de adverbio es. Mientras, qué clase. Después, quizás, casi. Tenemos 5 palabras y ustedes solamente tienen que ponerle qué clase de adverbio es. Si es de tiempo, de modo y de las otras clases que existen, ¿ya? La número 6 dice, completa con adverbios las siguientes oraciones. Pero acá, chequen que en la parte de abajo dice qué tipo de adverbio tengo que poner. O sea, yo no lo voy a poner cualquier adverbio. Cualquier tipo me refiero, ¿no? Tengo que ponerle el que indica acá. Acá dice uno, en el primero dice que debo usar un adverbio de lugar. En las letritas rojas dicen qué tipo de adverbio tengo que usar, ¿ya? Y eso sería todo, chicos, con la clase de hoy día, martes 29. ¿Ya? Ahora sí me despido para hacer la siguiente clase. Chao.